Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor en esta noche, en esta tarde, en este día, de donde quiera que nos están viendo a través del mundo, por las pantallas y la plataforma de Facebook y YouTube. Agradecemos a Dios por este tiempo, el cual podemos meditar, compartir la palabra de Dios. Estamos en tiempos realmente muy difíciles. Vemos el pecado que aumenta cada día. Vemos que se cumple en la palabra de Dios y la profecía acerca de que en estos tiempos a lo malo van a llamar bueno, ¿no es cierto? Y vemos en estas cosas, hermanos queridos, cuando a veces nosotros decimos algo realmente que está bien según la palabra de Dios y de pronto nos hacemos de enemigos, problemas que existen entre personas, y esto no tendría que pasar así. Pero bueno, el Señor también en su ministerio acá en la tierra, Él cuando venía con la palabra de Dios, con la palabra de su Padre, que siempre se levantaban contiendas, dificultades, ¿verdad? Hoy quiero tocar un tema acerca del emocionante caminar con Jesús. El caminar con Jesús es emocionante, ¿no? Pero al comenzar este año nuevo, ¿no? Ya estamos los primeros, este es el segundo programa de este año, es que tenemos que acercarnos a Él y pedirle que nos revele una nueva dirección. Una nueva dirección. Que nos permita entablar nuestras relaciones y que nos ayude a tener una mayor conciencia de su presencia y de su amor por cada uno de nosotros. Esto siempre le pedimos al Señor porque no es que nosotros, como decía el apóstol Pablo, hayamos llegado a la recta final, ¿no? O que ya seamos perfectos. No, sino que vamos camino a esto. Seguramente que vamos a tener fallas en nuestro caminar, nuestro crecimiento espiritual, que quizás en algunas personas el cambio de vida es realmente un giro de 180 grados. En otros casos, la persona tiene que pasar un proceso largo, ¿no? Para que realmente
pueda en su vida aparecer los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, la fe, la bondad, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todo esto que es necesario en nuestras vidas, ¿no? Y hacer morir las obras de la carne. Esto es lo que batalla siempre. El Señor decía que a la verdad el espíritu está predispuesto a vivir una vida espiritual, pero la carne es débil, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros tenemos, aún todavía habiendo caminado por muchos años en el camino del Señor, tenemos fallas, ¿no? Tenemos ciertas fallas que quizás los de afuera lo ven de una manera como justificativo, ¿no? Para poder aceptar a Cristo en su corazón. Este es el propósito de este programa, Un Encuentro con Jesús, el de presentar a Jesús como la única solución, el único camino, la única verdad, la única vida, ¿cierto? Y eso es importante. Quiero leerles un pasaje que está relacionado con esto que estoy diciendo. Es que los discípulos, cuando el Señor terminó de despedir a la gente, dice el Señor, Él subió al monte a orar a solas. Y mientras estaba allí solo, dice, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que dice, pasando el mar de Galilea se había levantado un viento fuerte y luchaban contra grandes olas, ¿no? Entonces, a eso de la madrugada, dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Mire usted. Y cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, dice, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Esto nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 25. Es un 26, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo. Qué tremenda, ¿no? La palabra de Jesús. Ante cualquier situación, no tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Oh, qué tremendo. Entonces Pedro dice, lo llamó Señor. Si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Mire semejante petición, ¿no? Porque acontecían señales y prodigios maravillosos. Lo que hacía Jesús. Todos los milagros que hizo, empezando desde las bodas de Caná. Entonces Pedro llamó, Señor, si eres tú, mire, siempre pidiendo pruebas, ¿no, Señor? Mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Habría que estar en ese lugar, ¿no? Para ver semejante milagro, ¿no? ¿Cómo un hombre puede caminar sobre las aguas? A no ser que sea un surfista, uno que está en un mismo bote, ¿no? En un barco. Dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Se le acabó las ganas de preguntarle al Señor y de ir caminando hacia Él. De inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró, ¿no? Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí?, le dijo. Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Hermanos, en este año que empieza tenemos que estar súper concentrados en Jesús, porque se vienen días muy complicados en todo ambiente, en todo ámbito, de cada país, mundialmente, se vienen cosas tremendas.
amén, de la pandemia que aún todavía está en algunos países. En la China creo que ya un poco como que frenaron, pero era desesperante otra vez. La hambruna que según los periódicos y las fuentes periodísticas de algunos países va a venir a Europa una hambruna tremenda como nunca ha existido. O sea, tenemos que estar concentrados, hermano, y evitar las distracciones, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé una mayor conciencia de su presencia. Señor, estás conmigo. Tú me dijiste, así como le dijo a Pedro, estoy aquí contigo, ¿no? Sin embargo, esto lo que por ahí vamos a creer va a causar oposición. Y esto el enemigo siempre busca desviarnos nuestra atención y dispersar nuestra mente, ¿no? A través de la distracción. Nos va a querer distraer. En el momento en que Jesús comparte su visión, Él comparte para tu vida y mi vida, el enemigo responde con una estrategia de la distracción. Él quiere que estemos distraídos, que no prestemos atención a lo que el Espíritu nos está guiando, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, dice. A medida que recuperas el enfoque y recibes claridad, hermano querido, el diablo intenta dirigir tu atención hacia asuntos triviales, asuntos menores, y que no tienen importancia, ¿no? No importa cuál sea la distracción. El enemigo te va a desviar la mirada de Jesús y la comisión de Dios para tu vida. Este es el gran problema. Es como que te va a distraer por el camino, por ese camino angosto. En el pasaje de hoy que leímos, hermanos, en este evangelio, Pedro se enfocaba en Jesús. Cuando le dijo Jesús, ven a mí, él se enfocaba en Jesús. Su mirada estaba ahí, en Jesús. Podía caminar sobre el agua. O sea, podemos decir, cuando nosotros nos concentramos nuestra mirada en Jesús, podemos caminar por sobre los problemas, por sobre las dificultades que vienen a nuestra vida. Pero en el momento en el que Pedro quitó sus ojos del Señor, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Ah, qué tremendo que es esto. Comenzó a hundirse. Cada uno de nosotros, hermanos, se verá, yo creo, tentado en este año, ¿no? Para hacer algo parecido. Ojo, andar en la palabra de Dios es hermoso. Que cada día pidas la dirección a Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo moverme? Cuesta, hermanos. A mí me cuesta. Me cuesta un montón pedirle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer en este día? Y a veces hasta mi fe tambalea también y me hundo como Pedro. Pero ahí está el Señor, que viene y me toma de la mano y me dice, ¿por qué dudas? Estoy contigo. Este año, hermanos, tenemos que mantenernos enfocados en la dirección que Dios nos ha mostrado. Y no en la distracción que no deja de llamarnos, ¿no? En pequeñas cosas. Esto es tremendo, ¿no? Porque esto puede depender de nuestra salvación o nuestra perdición. Tenemos que seguir mirando, hermanos, hacia adelante. No queda otra. Permanecer concentrados intensamente
y caminar a través, por encima de cada tormenta que este año, o cada ataque espiritual que este año va a presentarnos a nuestras vidas. Porque estamos en una constante guerra. No es que eh, estamos en tiempo de paz, no. Desde que despertamos, el enemigo nos empieza a luchar con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, los hermanos de la iglesia. Y está, nos va a presentar, va a tomar a cualquier persona y nos va a hacer caer de la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer como un caballo, ¿no? Como el caballo que tiene esas ojeras a los costados, ¿verdad? Y no puede girar a la derecha ni a la izquierda. Sino, está enfocado en lo que tiene enfrente. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser en el Señor. Y pensar y estar atento a lo que Dios nos ha mandado. En este año nos toca prepararnos, nos toca crecer espiritualmente, nos toca dar frutos del Espíritu, nos toca cumplir la gran comisión, seguir difundiendo el Evangelio a toda criatura, seguir difundiendo el Evangelio en este tiempo de libertad religiosa que tenemos en América. No estamos siendo perseguidos como en el otro mundo. Están pasando momentos muy difíciles. No importa cuántas veces el diablo te proponga desviarte, ¿no? No tenés que dejarte convencer. No te distraigas y no te desvíes de tu propósito principal. El propósito de crecer a la estatura de Cristo, de parecerte cada día más a Él. Va a costarnos, seguro que sí. Va a ser un trabajo arduo. Lograrás grandes cosas para Jesús si disciernes tu dirección e ignoras toda distracción que se presente. Porque nuestra lucha, dice, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. ¿No es cierto? Entonces, esta lucha que va a venir y nos va a querer distraer y nos va a querer perder el norte, ¿no? La realidad de la vida cristiana, hermanos, es que nunca habrá un día sin interrupciones. No me vas a decir que hoy no tuviste problemas. No creo. Siempre hay problemas. Y le contaron el problema que tengo hoy. Pero son cosas menores, digo yo. En comparación de lo que están pasando mis hermanos en el otro lado del mundo. Noticias tremendas tenemos, ¿no? Y la realidad de nuestra vida cristiana es que nunca habrá un día, como les decía, sin interrupciones, sin notificaciones y sin distracciones que compitan por tu atención. Y eso nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, todos los días. No vamos a poder evitar, pero podemos aprender a reducirlas con base a nuestras prioridades, ¿no? Que son seguir a Jesús y mantener tu enfoque solo en Él. Esta es nuestra prioridad. No hay más. Es como cuando yo viajo a algún lugar, pongo el GPS y tengo que estar concentrado en esta orientación que me manda el GPS. No puedo estar desconcentrado. Y ahora que estoy pensando hacer un viaje a Mendoza, son 970 kilómetros de acá donde estoy. Bueno, vamos a hacer un viaje porque este año, como les comenté, cumplo 50 años de matrimonio. Mire usted. Y quiero festejarlo, ¿no? Juntamente con mis hijos. Al volver seguramente haremos un almuerzo, un asado, que es lo habitual acá en Argentina.
y después pediremos la bendición de Dios para esta renovación de estos 50 años. Así que nos vamos a ir con mi esposa y mis hijos, una de mis hijas, Mirela y Cristian, a Mendoza. Un lugar cerquita a Chile, me parece que es. Son 970 kilómetros. O sea que tengo que estar concentrado en el GPS, que es la primera vez que voy a ir a ese lugar. No sé qué caminos habrá, tengo que guiarme en el GPS, no puedo poner mi mirada en otra cosa. Así que prioridad importante es seguir a Jesús y mantenerme el enfoque solo en Él. Ahora, como resultado, podemos llegar a ser más como Jesús. Es verdad. Y aprender a reconocer la voz de papá, ¿no? Susurrándonos en medio del ruido de la vida cotidiana. Esa es la voz del Espíritu Santo de Dios. El resultado será que los asuntos de Dios se van a amplificar en medio de nuestro trajín diario. Y vamos a escuchar a Dios, el susurro de Dios muy claramente, en medio de cualquier distracción. No podemos distraernos. Es importante mirar al autor y consumador de la fe. Esto quise compartir con ustedes en esta tarde. Y seguir con el programa Un Encuentro con Jesús, que realmente es una bendición para todos mis suscriptores, todos los hermanos que nos siguen, las iglesias, hermanos. Así que en esta noche va para ellos esta pequeña reflexión que hice en esta noche. Escuchamos un tema musical, ¿sí? Y luego continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Cuánto me bendice tu amor sin condición, aún con todo lo que hice. Tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. No miraste dónde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Mis manos quedaron limpias y mi corazón es puro. Sin falsedad y sin engaño, camino contigo seguro. Guárdame y líbrame, jamás sería avergonzado. Mi aflicción ya se fue, todo lo has cambiado. De todos mis pasos, cambiaste mi corazón. De todos mis pasos, y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón.
nueva criatura es. Te amo, Jesús. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. He aprendido que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que deseo ser. He comprendido que es más fácil reaccionar que pensar. He aprendido que podemos hacer mucho más cosas de las que creemos poder hacer. He aprendido que no importan nuestras circunstancias, lo importante vivir sobre ellas, no debajo de ellas. He aprendido que no podemos forzar a una persona a amarnos, únicamente podemos ser alguien que ama. El resto depende de los demás. He aprendido que requiere años desarrollar la confianza y un segundo destruirla. He aprendido que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente. He aprendido que las personas honestas tienen más éxito al paso del tiempo. He aprendido que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos para aliviar el dolor. He aprendido que no importa qué tan lejos he estado de Dios, siempre me perdona y me vuelve a recibir. He aprendido que todos somos responsables de nuestros actos. He aprendido que existen personas que me quieren mucho, pero que no saben expresarlo. He aprendido que a veces las personas que menos esperamos son las primeras en apoyarnos en los momentos más difíciles. He aprendido que la madurez tiene que ver más con la experiencia que hemos vivido y no tanto con los años que hemos cumplido. He aprendido que hay 2 días de cada semana por lo que no debemos preocuparnos: ayer y mañana. El único momento valioso es el ahora. He aprendido que aunque quiera mucho a la gente, algunas personas no me devolverán ese amor. He aprendido a no competir contra lo mejor de otros, sino a competir con lo mejor de mí. He aprendido que puedo hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de mi vida. He aprendido que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente. He aprendido que si no controlo mi actitud, me controlará a mí. He aprendido a nunca decirle a un niño que sus sueños son ridículos. ¿Qué tal si me cree? He aprendido a no juzgar a los hijos por sus errores que como padres cometimos cuando éramos jóvenes. He aprendido que es más importante que me perdone a mí mismo a que otros me perdonen. He aprendido que la violencia atrae más violencia. He aprendido que la crítica atrae más discusión y puede llegar a la confusión. He aprendido que decir una verdad a medias es peor que una mentira. He aprendido que las personas que critican a los demás también me criticarán cuando tengan la oportunidad. He aprendido que es difícil ser positivo cuando estoy cansado, pero en Dios recobro mis fuerzas. He aprendido que jugarse por Dios es la decisión más importante que una persona pueda hacer. Que Dios lo bendiga. Qué hermosas palabras nos trajo el pastor Sinali en esta pequeña reflexión, que son reflexiones de 2 o 3 minutos, pero que tienen una profundidad tremenda, ¿no? Y esto de aprender es una cosa cierta, porque a través de los años uno aprende, ¿no? Aprende, como decía, aprende a ver las cosas de otra manera, aprende a conocer a la gente, ¿no? Aprende a tener muchas veces la necesidad de cambiar, y si no, bueno, los problemas van a venir hacia nosotros, ¿no es cierto? Algo que me llama la atención en este año es que podría ser que Dios nos esté pidiendo a no volver a algo de lo que nos ha sacado anteriormente, ¿no? Porque eso pasa.
Cuando la vida se pone difícil, nuestra vida, o las circunstancias parecen oscuras, ¿no? Cuando hemos decepcionado a otros, o nos sentimos desanimados en nuestro caminar como creyentes, ¿no? Porque nos pasa esto. La tendencia natural es volver a lo familiar o a lo que nos resultaba antes más cómodo, volver, volver a nuestro antiguo estado, ¿no? A volvernos al mundo. Porque antes en el mundo creo que la gente vivíamos más tranquilos, no nos preocupaba tanto las cuestiones que eran pecado, no eran pecado. Hay muchas personas que volvieron al camino, que se volvieron del camino del Señor, que volvieron a su antigua vida. ¿Cierto? Pasa esto. Y el texto que nos da referencia a todo esto es que en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, hay un acontecimiento entre Pedro y el Señor Jesús, ¿no? Jesús ya habiendo resucitado y caminado con ellos en la tierra por 40 días más, dice en el verso 15 de este capítulo 21, dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Alimenta a mis corderos. Jesús le repitió la pregunta por segunda vez. ¿Es Simón, hijo de Juan, me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Primero le dijo, alimenta mis corderos. Después le dijo, cuida de mis ovejas. Y por último le dice, alimenta a mis ovejas. Mire usted. Y el verso 18 finaliza diciendo, te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con lo que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Qué conversación más hermosa e importante para la vida de Pedro. A pesar, en este caso, ¿no?, de volvernos atrás, no es lo mejor que Dios tiene para nosotros, porque esto traicionaríamos nuestra vida, ¿no? Anhelamos la certeza en la dificultad y la seguridad en la confusión, y así retrocedemos para encontrar algo que creíamos haber perdido. Esta es la costumbre de mirar siempre atrás, ¿no? Y no mirar hacia adelante. Sin embargo, rara vez, hermanos queridos, encontraremos alegría y bendición al volver a aquello de lo que Dios nos ha llamado a salir. El pueblo de Israel reclamaba, ¿no?, a Moisés le decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahí teníamos comida, teníamos alimento, agua. Acá nos estamos muriendo en el desierto. ¿Para qué nos sacaste? Mire usted, ellos querían seguir esclavos y no tener esa libertad a costa del sufrimiento en cuanto a los alimentos,
que Dios iba a proveerles. Es así el ser humano. Piensa que lo anterior fue mejor. En el mundo estaba mejor. Hacía lo que quería, iba y no me pasaba nada. Y ahora que voy a la iglesia, le sirvo al Señor, las cosas me van peor, no tengo dinero, no tengo salud. ¿Qué pasa? Entonces yo me vuelvo. Mire usted. Sin embargo, hermanos queridos, como dice, hay un psicólogo cristiano, Henry Cloud, dice, para dar la bienvenida a algo nuevo, a veces debemos decir adiós a algo viejo. Y justamente dijo el Señor algo de esto acerca de que los vinos no se pueden poner en odres viejos. Vino nuevo en odre viejo. ¿Verdad? El capítulo 21 que vimos, en este capítulo que hace rato leí, el capítulo 21, vemos que Pedro ha vuelto a pescar. Ya Jesús murió, no hay signos de que iba a resucitar. Entonces volvió a la pesca. 3 años antes había abandonado por completo sus redes, cuando el Señor lo llamó. Sin embargo, al sentir el peso de su fracaso, haberle negado al Señor, no se perdonó nunca esta actitud, Pedro. Volvió a lo mejor que sabía hacer, buscando consuelo en su forma antigua de vida, pensando que eso iba, a hacerle olvidar todo lo que había aprendido con Jesús, ¿no? Pedro se pasa la noche pescando en aquellos tiempos y no pesca nada. Acá también acontece algo tremendo, hermanos, que el Señor les muestra otra vez el poder, ¿no? La deidad de Él. Se esfuerza al máximo, pero no consigue nada. Él fracasa en lo único que se supone que sabe hacer bien. ¿Por qué? Él sabía pescar, sabía dónde había la pesca, dónde podía pescar abundantemente. Es que, hermano, Jesús había llamado a Pedro a dejar sus redes y nunca le dijo que volvería a ellas. Hermanos, el llamado de Dios es siempre mayor que nuestra caída. Podemos haber caído en un propósito que Dios nos llamó y quizá para nosotros es, no creo que continúe. No, yo me vuelvo atrás y ya está. No puedo con esto. Nunca encontraremos, hermanos, éxito o satisfacción cuando regresamos a las áreas de las que Dios nos sacó. Es como el hijo pródigo, ¿no? Estando bien en casa, se fue, malgastó la herencia, llegó a estar entre los en la peor indigencia, comiendo la comida de los cerdos, de los chanchos. Y un día se dio cuenta que tenía que volver. Tenía que volver. No hay paz ni contentamiento, hermanos, cuando caemos, sucumbimos a algo de lo que Dios nos libró. Y acá hay algo cierto en esto, en que cuando Dios cierra una puerta, Él quiere que permanezca cerrado. Y volver atrás ya no es una opción. Lamentablemente es así. Porque somos de Él. Y nadie lo va a arrebatar de su mano. Una vez que Pedro se enfrenta a su propia incapacidad, el hecho de que supone que sabe hacer, es un pescador y sabe dónde hay peces para pescar, solo entonces Jesús le muestra dónde están los peces. Esa noche le mostró Él. Cuando seguimos lo que Jesús dice, aunque tenga poco sentido lo que nos está diciendo Jesús, hay abundancia, provisión y bendición. Como lo que le pasó a Pedro, que tiró las redes donde Jesús les dijo y sacaron abundantes peces.
¿Verdad? A continuación Jesús reafirma la vocación original de Pedro en esta charla, en estas preguntas que le hizo. Les recuerda quién es realmente. No un pescador de peces. ¿Qué le dijo? Tú serás pescador de hombres. Es que en nuestra identidad en Cristo somos pescadores de hombres. Esa es nuestra profesión. ¿Se da cuenta, hermano? Si te pasas, hermano, todo el tiempo haciendo un inventario de lo que has perdido, de lo que... o regresas al momento donde fracasaste para ver cuál es el problema, nunca invertirás en lo que aún te queda en el presente. No hay nada detrás de ti. Nada de lo que dejaste atrás, por lo que valga la pena mirar hacia atrás. Nada. El apóstol Pablo dijo, dejando atrás todo, me enfoco hacia adelante. Al llamado de Jesús. Tenemos que seguir avanzando en la dirección en la que Dios nos ha llamado. Este año tenemos, como decía en la anterior reflexión, enfocarnos en Cristo. Porque es tiempo de mirar hacia adelante y no hacia atrás. No tiene sentido lo que nos pasó o lo que fuimos. Perdimos muchas cosas. Pero si Dios nos tiene hasta acá en pie, es porque quiere que cumplamos el objetivo por el cual fuimos llamados. ¿No es cierto? En cualquier área de nuestras vidas. Así que este año, hermano, estamos recién en enero, estamos en 15 de enero, así ya hemos pasado la medianoche. Enfoquémonos y sigamos avanzando en la dirección en la que Dios nos ha llamado. Va a ser lo mejor para nuestra vida. A Pedro le preguntó 3 veces si lo amaba, si le quería, porque ya no era pescador de peces, era pescador de hombres. Y vaya Dios, vaya comisión maravillosa a la que Dios le mandó a Pedro, porque fue el líder de la iglesia judía. Fue tremendo lo que fue después Pedro. Entonces, nosotros no hagamos que el Señor nos pregunte 3 veces, ¿no? Y lo amamos a Él. Amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Por amor nos hicimos esclavos de Él. Y bueno, entonces trabajemos en lo que nos ha llamado a trabajar. Sea importante o menos importante. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a cumplir esa gran comisión. Hermanos, que Dios nos haga entender esto, ¿no? De que debemos de dejar el pasado por la gracia en el presente. Porque quizás el Señor podría estar pidiéndote no volver a algo de lo que te ha sacado anteriormente, o quizás quieres volver atrás. Entonces escucha la voz de Dios. Que Dios te bendiga, hermanos queridos, y escuchamos un tema musical y luego estamos ya yendo al sector Un viaje a través de la Biblia. Hoy vamos a ver el libro de Josué. Ah, qué tremendo este hombre, este estratega militar, que también Dios le dio promesas. Nadie te hará frente, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Es tremendo las promesas que le dio Dios. Así es para nosotros nuestro Dios, en todo lo que vamos a emprender este año. Yo le pido a Dios que este año me dé fuerza, continúe este mandato, continúe
avanzando en esta dirección en lo que Dios me ha llamado, a predicar el Evangelio, a través de este programa Un Encuentro con Jesús, a través de las reflexiones cortas que está en el programa, a través Tu Palabra es Verdad. Ya publicamos en Spotify los pequeños reflexiones que usted puede buscar en Spotify con el título Un Encuentro con Jesús. Ahí tenemos ya pequeñas reflexiones diarias que estamos publicando. Así que estamos tratando de crecer cada día más y cumplir y avanzar en la dirección en la que Dios nos ha llamado. Llamo un tema musical, ¿sí? Y luego estamos con el libro de Josué. Sé que has sufrido amargamente el dolor y el desengaño. Amaste a alguien y luego te dejó. Desilusiones y mentiras han marcado tu vida. Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino que estoy de pie. Por más fuertes que fueron los vientos, vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Sé que has tenido muchas luchas, que has intentado devolverte, teniendo aún en manos lo que Dios te prometió. ¿Por qué no intentas levantarte, olvidando tu pasado? Yo igual que tú he llorado y no me he rendido, sino que estoy de pie. Por más fuertes que fueron los vientos, vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared, pero estoy de pie. Por difícil que fue el camino, es más grande en Dios mi destino. Estoy de pie porque confié en Dios y no en el hombre. Yo estoy de pie, por más fuertes que fueron los vientos, vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared,
Estás conectado a tu programa, Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store, Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán.
De manera que estas dos historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel?
Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Qué hermosa narración de la cual nos habla el relator, ¿no? de este trabajo que lo hace esta organización cristiana, Bible Project. Y realmente es algo muy, muy hermoso, y que Dios pueda seguir bendiciendo a esta organización para seguir difundiendo la palabra de Dios. Otra forma de cumplir la gran comisión, ¿verdad? Así que vemos cómo el libro de Josué está resumido en apenas unos 10 minutos. Conocimos todo el libro de Josué. Esas 4 partes en las cuales se divide el libro de Josué. Qué hermoso, hermano. La verdad, con estos gráficos uno puede entender mucho mejor la palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por que nos ha permitido pasar esta hora de programación en este programa Un Encuentro con Jesús. Y agradecemos a Dios por esto, porque hemos podido reflexionar sobre cosas que quizás para empezar este año es necesario tomar en cuenta, es necesario poner nuestra mirada, en nuestro enfoque, seguir la dirección, cumplir el propósito que Dios nos ha mandado a nuestras vidas. Tenemos mucho por delante, tenemos muchas batallas que lograr, pero así como Josué, él venció todas las batallas. El Señor le dijo: nadie te hará frente durante todos los días de tu vida. Y se cumplió. La única batalla que él perdió fue la batalla de Jai, donde tampoco fue la culpabilidad total de él, sino que hubo algunos pormenores y otras cosas que, así como en el libro de Jonás, pensaban que algunos de los dioses había el problema o alguien estaba en pecado, y era Jonás, pues el que estaba ahí, ¿no? Haciendo de que el barco se quisiera inundar, y hasta que lo echaron y bueno, todo se calmó. Pensar que una sola persona puede causar estragos, hermanos, en una congregación, en una familia. Así que prestemos mucho cuidado, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, por este programa que hicimos. Compártalo ahora, ya vamos a estar subiendo a YouTube y compartiendo también en Facebook. Comparta para que usted pueda ser partícipe de esta gran comisión. Suscríbase al programa para poder bajar y entrar directamente al canal de YouTube de Un Encuentro con Jesús. No se olvide que tenemos también en Spotify, tenemos podcast, pequeñas reflexiones de temas actuales a la luz de la palabra de Dios. Síganos también en esta otra forma de difundir la palabra de Dios. Y también los estudios bíblicos del Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 12, ahora vamos a ver el capítulo 13. Esté atento a los videos que voy subiendo para que usted pueda compartir con los demás. Agradezco a Dios por todo esto. Gracias realmente a Dios por la familia, por mis hijos. Gracias a Dios por permitirme estar con mi esposa 50 años que vamos a cumplir de matrimonio. Agradezco a Dios por todo esto. Tenemos una misión por delante y que Dios esté guardando nuestras vidas. Y agradecemos a Dios por este trabajo, por esta tecnología que tenemos para compartir la palabra de Dios. Gracias también por la libertad que tenemos en esta parte de América para difundir la palabra de Dios. No estamos siendo perseguidos todavía. Y esto es una gran bendición, hermanos. Agradezcamos a Dios por todo lo que Dios nos da, ¿sí? Y no nos olvidemos, así como a Pedro, Dios no lo hizo pescador de peces, sino pescador de hombres. Así que cada uno tiene un objetivo y tiene una misión que cumplir en esta tierra. Que Dios lo bendiga, hermanos queridos. Y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Que tenga un buen descanso y nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido todo por hoy.
Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los mi lunes y tiempo. jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.